están buscando espacios para achicar alquileres en otro lado y les parece que los edificios de lo que fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio son los edificios que tienen que ocupar para traer otras dependencias estatales del Ministerio de Justicia. O sea, la gente que va a venir al predio del Exesma son los ideólogos económicos del plan llevado adelante por la dictadura militar. Si lo que quiere hacer es teoría de los dos demonios, memoria completa y guerra interna, bueno, no nos lo va a transmitir a los trabajadores de derechos humanos eso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cable a Tierra. Mi nombre es Erika Cabrera y como en cada edición estoy con mi compañero Alejandro Segade. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Eri, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de las políticas de derechos humanos y los cambios que el gobierno lleva adelante en el área. Hace unos días anunció el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti por 30 días para lo que dicen en el gobierno es una reestructuración. Perfecto. Para hablar de este tema vamos a estar con Ana Laura Reman, que es trabajadora del Centro Cultural y además es delegada de ATE. ¿Cómo estás, Ana Laura? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, quiero que arranques contándonos cómo fue el anuncio de este cierre por reestructuración, que el gobierno dice que es por 30 días y por una reestructuración, justamente. Mirá, nosotros el 31 de diciembre del 2024 a las 2 de la tarde recibimos un mensaje de WhatsApp de la secretaria del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, donde se nos indicaba que a quienes quedamos en el Centro Cultural trabajando, que somos menos de la mitad porque el resto habían sido despedidos, pasamos una especie de guardia pasiva mientras el Centro Cultural es reestructurado y se cierra, mientras sucede esa reestructuración. La reestructuración aparentemente tiene que ver con la programación del Centro Cultural y también con reestructurar el personal y las áreas que están ahí adentro. Recordemos que hace un año que la gestión está en la Secretaría de Derechos Humanos y lo que nos llama la atención es por qué necesitan hacer una reestructuración sin los trabajadores ahí trabajando. Si va a ser para los trabajadores, si va a ser sobre la programación del Centro Cultural y entendiendo que son los trabajadores los que conocen esa programación, bueno, que nos manden a nuestra casa nos resulta llamativo. Sobre todo porque durante todo el año pasado nosotros no tuvimos dirección en el Centro Cultural, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos, y tampoco tuvimos presupuesto. El Centro Cultural se programó porque los trabajadores lo siguieron sosteniendo, lo siguieron programando y porque los artistas vinieron gratis a trabajar, precisamente porque es un espacio que queda en lo que fue uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más emblemáticos de la Argentina, porque se recuperó para el pueblo argentino y porque hay un compromiso, hay un trabajo desde el 2008 hasta ahora en donde los artistas siguen yendo al Conti a sostener el Conti. También se vio en el festival que se hizo el sábado, apoyado por artistas, por trabajadores de la cultura, que cuando los convocamos vienen a defender ese lugar que no es solo de los trabajadores, que también es de toda la comunidad del Conti. ¿Cuántas personas del Conti en particular y de la Secretaría en general fueron despedidas en este último año? Del Conti 50 personas. Un poco más ¿Con cuántas, este año. ¿con cuántas personas funcionan? Como para que nos demos una idea. Y habrán sido despedidas durante todo el año 60 personas. Estamos hablando del 60% del Centro Cultural. Es un montón. Es un montón, sobre todo porque hay áreas enteras que quedan vacías. El área de educación que recibe a las escuelas, que son las que hacen visitas cotidianamente al espacio y al Centro Cultural, y donde también hay una... Cuando nosotros decimos construcción de memoria colectiva y decimos nunca más, esa transmisión es a las nuevas generaciones, para explicarles qué fue lo que pasó para que no se vuelva a repetir. Bueno, totalmente. No queda nadie dentro del área de educación del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Y además este detalle, los trabajadores y trabajadoras de las áreas de un espacio como ese están formados a lo largo de muchos años para poder pararse delante de una escuela, que le hagan preguntas, poder contestarlas. No es que vos haces un reemplazo a una persona que hace trabajo administrativo en otra dependencia pública y la pones a hablarle a las escuelas y eso sucede sin ningún tipo de formación. Nosotros llevamos desde el 2008 que nos estamos formando, y aparte porque en el Conti hubo un director, Eduardo Josami, que estaba muy preocupado porque los trabajadores de ese lugar estuvieran muy formados y fueran muy profesionales, fundamentalmente para contener a la gente que entra a ese lugar, porque no es un lugar cualquiera. Cuando uno atraviesa el muro del Exesma, entiende a dónde está entrando, entiende lo que pasó en ese lugar, y los trabajadores que te reciben ahí también tienen que estar formados para poder contener a quienes van, para poder hablarles, para poder contarles lo que pasó en ese lugar. Imagínense eso con escuelas. Bueno, esa área quedó vacía. Sí, con niños es mucho más complejo. Recién hablabas de la programación, que supuestamente esta reestructuración es para revisar todo eso, y justamente hoy el secretario Baños decía que cuando le preguntaron por el tipo de contenidos, dijo tiene que haber memoria de todo, hizo esa aclaración. ¿Cómo interpretas esas palabras?
como interpreto la idea de memoria completa que tiene este gobierno, lo que tienen que asumir es que las políticas de memoria, verdad y justicia son políticas de Estado reconocidas internacionalmente, pero fundamentalmente reconocidas por la justicia. Los delitos de lesa humanidad están condenados por la justicia, no es un capricho de militantes, como quieren llamarnos a nosotros, de no sé de qué, de derechos humanos. Están probadas judicialmente en más de una causa. Los horrores que se cometieron durante el plan sistemático de la última dictadura cívico-militar en todos los centros clandestinos que hubo en el país, que son cerca de 5.000, están probados judicialmente. Entonces, ¿qué significaría memoria completa? Que nosotros contemos lo que hacía la guerrilla de los 70, ¿eso significaría memoria completa? ¿Qué significaría abordar otras temáticas? Trabajar migrantes, trabajar género, trabajar diversidades, ya lo hace el Centro Cultural. Lo que tiene que hacer es informarse de la programación del espacio, ponerse a trabajar. Eso es lo que tiene que hacer Alberto Baños, ponerse a trabajar. Después de un año de gestión, mirar la programación que le mandamos todos los meses del año pasado, informarse de lo que sucede en un espacio, en una dependencia de su secretaría, y no decir cosas que no son. El Centro Cultural es amplio. ¿Por qué? Porque no es el sitio museo de memoria, que es donde funcionaba el casino de oficiales que está en la Exesma, que era el centro clandestino propiamente dicho. Esa es la única parte que es un museo. Esa es la única parte que es un museo, que también es prueba judicial, en donde vos no podés tocar nada, en donde sigue funcionando exactamente igual, no funcionando por supuesto, pero donde vos no podés intervenir las paredes. El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti funciona de otra manera. ¿Por qué? Porque se pensó como un espacio para la construcción de memoria desde el arte. Entonces tenés un teatro donde hay música, danza, teatro, tenés salas de artes visuales, tenés una biblioteca especializada en memoria y derechos humanos con un acervo de libros impresionante que es consulta de estudiantes y académicos, tenés áreas de diversidad de literatura, tenés un cine. Es otra la programación del Conti. Durante todos estos años, el Conti se inauguró en el 2008. Hasta ahora ha habido muestras de lo que se les ocurra, genocidios del mundo, articulaciones con un montón de otras instituciones, un programa de itinerancia federal donde las muestras de fotografía del Conti van a distintas instituciones del país. Tiene que informarse de lo que pasa. Con todo esto que mencionás, ¿qué razón encontrás para todos estos avances? Con todo esto de todas estas actividades que recién decías están funcionando gracias a que los artistas lo hacen a voluntad propia. Yo creo que quieren achicar el espacio. Lo anunció hace poco el ministro de Justicia, Acuña Libarona, quieren mudar el Ministerio de Justicia a la Exesma. Yo creo que miran el predio con una mirada de inmobiliaria. Porque dijeron que iban a mudar diferentes dependencias de los derechos humanos a la Exesma. Y para eso necesitan lugar. Yo a esta altura es como para nosotros es medio obvio, entiendo que hay que contarlo de esa manera. Están buscando espacios para achicar alquileres en otro lado y les parece que los edificios de lo que fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio son los edificios que tienen que ocupar para traer otras dependencias estatales del Ministerio de Justicia. Achican de esa manera y además es la postura del gobierno. Son negacionistas. Nosotros no sabemos lo que quieren hacer con el Centro Cultural ni cómo quieren programarlo. Baños dice que no lo quiere cerrar, que quiere reestructurarlo y revisar la programación. Bueno, ¿qué programación quiere poner el Centro Cultural? Sí, porque no se hizo referencia justo la semana pasada, no sé si no fue el lunes de esta semana, pero en estos últimos días estuvo dando vueltas una nota que dio Baños justamente diciendo que se iban a mudar las dependencias, pero que había una reprogramación. Esa reprogramación nunca se termina de entender qué es lo que se quiere hacer. Nosotros tampoco lo entendemos, porque otro de los problemas que tenemos con esta gestión es la falta de información. Imagínate que nos enterábamos que cerraron el Centro Cultural el 31 de diciembre por un mensaje de WhatsApp. No es el fuerte de esta gestión ni la comunicación, ni dar explicaciones ni a los trabajadores ni a nadie. Yo los invito a insistir con Baños y a preguntarles cosas que a nosotros no nos contestan. ¿Lo observás como una fecha clave, la del 31 de diciembre? No, para informar como una esto? falta de respeto, fundamentalmente eso, que le avisen a alguien que se queda sin trabajo el 31 de diciembre a las 2 de la tarde cuando está por festejar Año Nuevo con su familia, me parece, además de inhumano, una falta de respeto. Nosotros no le faltamos el respeto a la gestión en ningún momento como trabajadores. Cada vez que acordamos algo con el secretario Baños, que era informarle la programación, lo hicimos. Somos serios haciendo nuestro trabajo. Y lo de él es una falta de respeto permanente. Nosotros tuvimos un contacto en enero del año pasado con él, que fueron coordinadores de distintas áreas del Centro Cultural a hablar con él.
Acordaron mandarle la programación. La siguiente vez que tuvimos contacto con él fue en octubre, cuando censuró el Seminario Internacional de Políticas de la Memoria, una vez que ya había comenzado. Seminario que se hace hace 15 años, donde vienen intelectuales de distintos países de Latinoamérica, además de provincias. ¿Cuál fue el argumento para cerrarlo? El argumento era que se trataban temáticas sobre el terrorismo de Estado y había títulos en el seminario que era el Nunca Más en Chile. Y le parecía, yo no sé dónde cree que está. Pero yo repito que estamos en el Exedesma, que el Centro Cultural de Memoria Haroldo Conti es uno de los edificios que queda en lo que fue el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada. Si no trabajamos pedagogía de la memoria, si no trabajamos terrorismo de Estado, si no trabajamos derechos en ese lugar, si no podemos dar cobijo a discusiones, a debates en torno a esa época, pero también a derechos actuales, a migrantes, yo les repito, el Centro Cultural tiene una programación muy variada. ¿Qué tendría que hacer? Por eso digo, la pregunta por la programación futura del Conti es una pregunta clave para nosotros. ¿Qué imagina Baños que hay que hacer en el Conti? Sí, cuando habla de memoria completa, ¿qué es lo que cree que hay que empezar a incluir dentro de toda esa programación también? El seminario que les cuento que él censuró, el paraguas conceptual del seminario era 40 años del Nunca Más. ¿Quieren algo con consenso más legítimo en la democracia argentina que el Nunca Más? ¿Alguien podría discutir nunca más el terrorismo de Estado? Y y las mesas tenían que ver con eso, mesas que aparte no el Centro Cultural no editorializa las mesas, son propuestas. Sí, igualmente desde el gobierno mismo hay una puesta nuevamente en repensar los 40 años de democracia, porque desde que llegaron también están hablando contra la memoria y contra lo que nosotros ya teníamos como... Ya no había discusiones sobre ese nunca más. Sí, claro. Y están como queriendo avanzar sobre algo que creo que es un consenso bastante generalizado. Algo de la masividad del acto del sábado, del festival que hicimos en la puerta del Centro Cultural, que vino muchísima gente, realmente muchísima gente para hacer un 4 de enero. Estamos hablando de un 4 de enero. Es una respuesta en relación a eso que están queriendo tocar y que tiene que ver con un consenso general respecto a las políticas de memoria, verdad y justicia, que es ese nunca más. Es ese nunca más. Y también en algún momento, ellos que dicen hay que saldar la historia pasada para avanzar, hay que saldar también que las políticas son políticas de Estado y están reconocidas no solo en el país, sino también de manera internacional. El Museo Sitio de Memoria es Patrimonio Histórico de la Humanidad reconocido por la UNESCO. Entonces, ahí también nosotros necesitamos que entiendan que hay un límite. Y el límite no lo ponemos los trabajadores de ese espacio, realmente lo va a poner la sociedad del límite. Y lo del otro día fue solo una muestra. Nos esperan 2 meses, vamos a llegar al 24 de marzo y va a haber también en ese 24 de marzo, rodeando las políticas de memoria, verdad y justicia, una muestra muy contundente de la sociedad argentina respecto a esto. Porque no es que porque hayan ganado las elecciones, haber ganado las elecciones los habilita a cualquier cosa. No, y también tienen que entender la responsabilidad que tienen en el cargo público que ocupan. Porque el secretario Alberto Baños tiene una responsabilidad en el cargo que ocupa y una responsabilidad que trasciende a las gestiones de gobierno. El Estado trasciende a las gestiones de gobierno y las políticas públicas también deberían trascenderlo. ¿Quién es su interlocutor hoy con la Secretaría de Derechos Humanos? Siempre lo fue Baños. Pero él, porque parecen que van a ciegas con respecto a lo que va a pasar dentro de 30 días. No, nosotros le podemos preguntar. Es muy difícil, Baños, porque las respuestas, yo no quiero decir que son infantiles, pero rozan exactamente eso. Las respuestas son lo que le digo, reestructuración. Bueno. Escuetas. Sí, entre sin escuetas un argumento. y esquivas y uno no termina de interpretar si es porque no tiene ni la menor idea de lo que está haciendo o porque lo que quieren hacer no nos lo va a transmitir a nosotros. No nos lo va a transmitir a nosotros, porque si lo que quiere hacer es teoría de los 2 demonios, memoria completa y guerra interna, bueno, no nos lo va a transmitir a los trabajadores de derechos humanos eso. ¿Qué le responden a Mariano Cuño Libarona cuando dice que la Secretaría de Derechos Humanos se llenó de militantes, de trabajadores militantes en los últimos años? A nosotros que nos digan que somos militantes de los derechos humanos, yo no entiendo militante a qué se refiere, pero que somos militantes de yo entiendo que creen que somos todos kirchneristas y que entramos ahí porque somos todos kirchneristas. Bueno, pues no. Ahora, si somos militantes...
A mí avergonzarme de ser militante, soy delegada sindical, no me voy a avergonzar nunca de ser militante. No creo que haya tarea más noble que ser militante y preocuparse. Siempre es en pos de pensar en los demás ser militante de algo. Ahora, lo que sí somos militantes en ese lugar es de los derechos humanos. Somos todos militantes de las políticas de memoria, verdad y justicia. Eso es lo que estamos defendiendo. Y respecto de, porque Cuniol Iván, otro argumento que da es que mucha gente no está preparada para el cargo que ocupa. O por lo menos más que lo da él es la línea que bajan. Pero no es así, también que hay un despilfarro de plata. Yo les digo, nosotros trabajamos sin presupuesto. Sí, uno de los argumentos... Subejecutaron el presupuesto entero de la Secretaría de Derechos Humanos 2024. Lo subejecutaron completo. Entonces, yo entiendo ¿qué porcentaje que del esos presupuesto se recursos ejecutó? retóricos les sirven por un tiempo. Pero también lo que tienen que entender ellos, y eso lo digo más en general, es que se agotan. Es que en algún momento se agotan los recursos retóricos y la gente empieza a darse cuenta que lo que dicen no es tan así, que las mentiras que repiten una y otra vez en las redes sociales no son tan así, porque pueden poner lágrima de cuca una, una abajo del otro, todas las veces que quieran. Ahora, en algún momento, lo que también van a tener que entender es que eso tiene un límite como recurso. Porque si yo les digo que nosotros no tenemos presupuesto y cualquiera de los que pisaron el Conti se dan cuenta que no tuvimos presupuesto y los artistas que vinieron saben que no tenemos presupuesto para funcionar y les digo que subejecutaron el presupuesto de la Secretaría, ustedes lo pueden chequear esa información. ¿En cuánto se subejecutó? Sí. Completo se subejecutó el presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos. Completo. Tenemos un organigrama en la Secretaría de Derechos Humanos aprobado por la ley de ministerios, la mitad de los funcionarios no los designaron todavía. ¿Y nosotros creen que vamos a creer que no quieren vaciar el espacio? Si no lo quisieran vaciar, hubieran designado funcionarios a cargo. En el Conti no tenemos funcionario a cargo, no tenemos director del Centro Cultural. Cuando hablas de vaciar, ¿te referís al Conti o a toda la Secretaría? A toda la Secretaría. Lo que yo te estoy diciendo es el organigrama completo de la Secretaría de Derechos Humanos. No es la única variable. La diferencia con el Conti es que fueron un poco más allá y lo cerraron para reestructurarlo. Pero el espacio de memoria Virrey Ceballos se quedó sin trabajadores, el registro único de víctimas del terrorismo de Estado no tiene casi trabajadores y te podría nombrar cantidad de políticas públicas que se llevan adelante dentro de la Secretaría y te estoy nombrando los casos que son extremos, en donde casi no quedaron trabajadores, del resto quedaron en la mitad. ¿Cuántos trabajadores, en general, me refiero a toda la Secretaría? 400 trabajadores. En todo el año nosotros tuvimos 400 despidos. Estamos hablando de una Secretaría que tiene 800 trabajadores, absorbió lo que quedó del INADI y absorbió lo que quedó del Ministerio de Mujeres. Un 50% de los trabajadores que tenían hasta el momento. Hasta el momento, exactamente. Con lo cual, lo que te estoy diciendo es que de los que quedamos en la Secretaría de Derechos Humanos, que veníamos trabajando las políticas de memoria, verdad y justicia, bueno, más de la mitad están afuera, están despedidos. Otro de los argumentos retóricos que usaba el ministro de Justicia era que, o fue el mismo Alberto Baños, que habían muchos trabajadores que no asistían a sus tareas. Pero eso no es verdad. Pero mira, los trabajadores que organizamos el festival del sábado, estamos todos despedidos. Y estábamos ahí trabajando. Nadie que hace eso estando despedido y porque cree en lo que está haciendo y porque se pone a organizar un festival en 2 días lleva muchísimo trabajo. Sí. Nadie hace eso de esa manera. Por eso yo te repito, pueden decir de nosotros un montón de cosas que en algún momento, por ahí no ahora, por ahí más adelante, van a encontrar un límite también en eso, porque son mentiras. Porque si no trabajan los tenés que despedir. Pero los tenés que despedir no ahora, un año después, los tenés que despedir cuando te diste cuenta, apenas asumiste que no iban a trabajar. Porque decirnos que los despiden un año después, ¿y qué pasaste un año pagándoles el sueldo? ¿Vos hoy estás despedida? Yo soy una de las que está despedida y soy delegada. Y tenemos cupo laboral travesti trans, que es una ley despedido, y tenemos compañeros enfermos de cáncer despedidos. Yo ya ni quiero plantearlo en esos términos, parece como que nos victimizamos. Entonces es como... Y esto no tiene que ver con eso. Son despiadados. Son despiadados, crueles y despiadados. Pero también la visión en primera persona de una persona que está despedida también muestra un poco lo que ocurre siendo delegada. ¿Te dieron una indemnización como se debe para despedirte? No, todavía no sabemos qué va a pasar con eso. ¿Hace cuántos años trabajabas? 25 hace que trabajo en el Ministerio. 25 años hace que trabajo en el Ministerio de Justicia, desde el 2011 en la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Eras parte de la planta permanente o eras parte de los contratados de ACARA? De los contratados de ACARA. Hace 25 años que soy contratada de ACARA.
¿Se parece ¿Por qué algo? nunca se pasaron a planta permanente? Perdón. Porque la ley de contrato de trabajo es una modalidad de contratación tercerizada, si querés llamarlo de alguna manera. Entonces, en los concursos que se abren en el Estado, vos tenés que tener antigüedad en el Estado, que nosotros la tenemos, pero en una modalidad de contratación que sea del Estado. Artículo 9, planta transitoria, pasás a planta permanente. En el caso de la ley de contrato de trabajo, que es lo que están despidiendo masivamente ahora, y es el retiro voluntario que viene aparte, porque hay otra de las modalidades de contratación de ley de contrato de trabajo, que es la Cámara de Comercio Automotor, que es CCA, donde en la Secretaría tenés 200 trabajadores que los van a invitar a un retiro voluntario ahora a fines de enero. Entonces no es solo lo que está, por eso les digo, está sucediendo. Yo les puedo mostrar una foto ahora, es una película. Para marzo casi no va a haber trabajadores en la Secretaría de Derechos Humanos, porque a los que quedan que son de planta permanente les reducen el sueldo a la mitad. Y muchos se van a ir. Entonces no va a quedar nada en ese espacio, no van a quedar trabajadores, no van a quedar políticas públicas. Eso es lo que estamos denunciando. Y trasciende nuestro trabajo, por eso yo te digo, no nos victimizamos, trasciende nuestro trabajo. Van por nosotros, porque van por, y también van por, digo, atacan al sindicato, porque van por los trabajadores, porque van por las políticas de memoria, verdad y justicia, porque quieren desarmar la Secretaría de Derechos Humanos. Parece que fuera un eslogan, que nosotros lo decimos de esa manera porque en realidad queremos amarillismo, queremos que eso impacte. No, es real. No van a quedar trabajadores adentro de la Secretaría de Derechos Humanos. Y bajo tu mirada, porque digo, si no quedan políticas públicas, si no quedan trabajadores, algo va a ocupar ese lugar. ¿Qué viene? El Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia va a con absorber otras dependencias. La Secretaría. Claro. Forma parte del Ministerio de Justicia. Lo que yo digo es, también es llamativo que en el medio de todo esto el Ministerio de Justicia se mude al Exesma, con dependencias que nada tienen que ver con las políticas de memoria, verdad y justicia. Yo les repito, funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio en ese lugar. La recuperación de ese predio tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. No puede ser que sea una especie de loteo inmobiliario donde ocupen los edificios de lo que fue la ESMA, con dependencias que nada tienen que ver con las políticas de derechos humanos. Eso es grave. Ahora, ¿qué quieren hacer? Está en la cabeza de ellos. Por eso yo digo también, cuando nos llaman a nosotros los invitamos a que hablen con los funcionarios. ¿Por qué Cunio Libarona quiere mudar todo el ministerio y dependencias que no tienen que ver con ese predio al predio? Y porque se les será más barato. No tendrá que pagar alquileres. Esa no puede ser la cuenta que hay para ocupar edificios de un espacio como ese. Hablaste hace un rato de los juicios de lesa humanidad. ¿Cómo impacta esta coyuntura política donde vemos también una avanzada sobre las políticas de derechos humanos a estos juicios? No lo sabemos todavía cómo van a impactar. La Secretaría sigue siendo querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad. Hay juicios que en este momento están transcurriendo. No sabemos cómo va a impactar eso. No sabemos cómo va a impactar eso. Por ahora, el área de la Dirección de Jurídico Nacional sigue con abogados que están ahí. Hubo despidos en las provincias. Abogados que eran querellantes en Córdoba fueron despedidos, en San Luis fueron despedidos. Eso pasó. La Secretaría de Derechos Humanos tiene delegaciones en distintos lugares del país, que son los abogados que fueron llevando adelante los juicios, que no son todos acá en Cava, porque los centros clandestinos fueron en todo el país. Y hubo despidos, durante el año hubo despidos de abogados, pero todavía la Dirección de Jurídico Nacional conserva abogados que van a seguir con las causas. ¿Se parece algo? Yo me acuerdo en 2015 cuando asumió Cambiemos, que había una frase que se había hecho muy viral, que era el curro de los derechos humanos. ¿Se parece algo esta etapa a eso que pasó en esos 4 años? No, yo creo que esto es otra cosa. Yo creo que esto no tiene nada que ver con eso. Digo, lo del curro de los derechos humanos era una especie de eslogan porque intuían que había cierto clima social en donde eso era permeable. Te diría, es con un cálculo mucho más electoralista o de que esto es otra cosa, esto es otra cosa, esto es otra cosa. La gente que va a venir al predio del Exesma son los ideólogos económicos del plan llevado adelante por la dictadura militar. Esa es la realidad. Esta gente Sturzenegger, Caputo, son... uno puede trazar un paralelismo entre unos y otros y te diría son los que están volviendo al predio de la ESMA. Traer a esta gente, la persona que llevó adelante el plan de retiro voluntario en el Ministerio de Justicia, Florencia Sicabo, que es la jefa de gabinete, trabaja directamente para Sturzenegger. El desmantelamiento del Ministerio de Justicia y fundamentalmente de la Secretaría de Derechos Humanos está pensado en el Ministerio de Transformación. Por eso les digo, es Baños, lo trasciende a Baños, es Libarona, lo trasciende a Libarona, es Sturzenegger.
Ese es Sturzenegger. Entonces van a trasladar el Ministerio de Justicia a donde funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, que funcionó ahí precisamente para imponer un modelo económico que podés pensar paralelismo con la gente que está ahora en el gobierno. Bueno, hoy no lo atribuyo a lo que por ahí pensás vos, pero Santaolalla decía, Gustavo Santaolalla, el artista, Sí. la decisión sale de los pabellones donde están los detenidos por crímenes de lesa humanidad. Sí, No sé si coincidís. no lo sé. Digo, no iría ahí tan lejos, yo no lo sé, yo entiendo, bueno, podemos tomar la visita a los penales, digo, hay como distintos indicios y uno puede imaginar. A mí me gusta más hablar de cosas como de datos y de cuestiones más concretas, lo otro es una opinión personal que en este caso bueno, es intrascendente. ¿Cómo tomaron el indicio de la visita? No, a ver, tienen una vicepresidenta negacionista que tiene a su tío condenado por delitos de lesa humanidad, que fue una de las personas que estuvieron operativas en uno de los centros clandestinos, que es el Vesubio, que es una de las políticas que están desarmando en este momento. Despidieron a la trabajadora de la Dirección de Sitios de Memoria que trabajaba con Vesubio, a las 2 trabajadoras que trabajaban con Vesubio las despidieron. No hay más política en Vesubio, que ahora es un descampado porque fue demolido el centro clandestino, pero estaba señalizado por la Dirección de Sitios de Memoria y se trabajaba en ese lugar. Bueno, eso no va a continuar. Uno puede hacer esa relación. Tienen un ensañamiento, yo lo que sí te puedo decir es con la Secretaría de Derechos Humanos tienen un ensañamiento que es llamativo. Por lo que viene pasando y por lo que sabemos que va a pasar. Entonces ahí sí uno puede decir, bueno, contra esto tienen algo en particular. ¿Qué los motiva? Y uno puede deducir cosas. Lo que te digo del predio y ocupar los edificios, que son negacionistas. Sacaron un video el 24 de marzo del 2024, que era un reflote de la teoría de los 2 demonios, además de burdo y poco complejo. Digo, de a ratos, en serio, creen que hay gente que no sabe de este tema o que no puede. Son burdos también. Por eso yo te digo, hay algo de su construcción y de su relato y de que Cunio Libarona hable de show mediático por una denuncia que le hacen. Que Cunio Libarona hable de show mediático, el tipo que construyó su carrera política sobre la base de ir a programas de televisión, hable de show mediático para acusar a Victoria Montenegro, que es la que le está haciendo una denuncia, a mí me parece insólito, como si uno no supiera quién es Cunio Libarona. Y Samantha Farhat y la defensa de los... Como si uno no supiera quién es. Entonces él acusa por redes sociales a una persona como Victoria Montenegro de show mediático. Creo que igualmente parte de la gente que lo sigue, y hablando más de los jóvenes, no tienen idea quién es Cunio Libarona, que ahí también hay un vacío. Yo creo que la sociedad argentina fundamentalmente está pensando en otra cosa, no en esta discusión. Y yo creo que en algún momento lo que sí va a pasar es que estas discusiones van a circular de otra manera. Probablemente no sepan quién es Cunio Libarona, pero hay un montón de gente que sí sabe quién es Cunio Libarona, Sí, porque totalmente. la población total no tiene 18 años. Entonces, digo, en algún momento hay alguien que va a decir, Cunio Libarona diciendo show mediático. Mirá vos. El tipo que se pululaba con mujeres en los programas de televisión. Y a mí me parece increíble que acuse a los trabajadores. Los trabajadores somos culpables de todo dentro del Estado. De todo. De no ir a trabajar. Ellos están destrozando el Estado y los culpables somos los trabajadores. No sé, digo, alguien en algún momento complejiza un poco más el pensamiento sobre eso. Cunio Libarona dice show mediático. Bueno, alguien ve una tapa de la revista Gente de los 90 y lo encuentra tirado tomando sol con Samantha Farhat y dice, ¿este tipo habla de show mediático? En algún momento sentís que te están tomando el pelo. Como delegada en el ámbito estatal y saliendo un poco de la situación particular de la Secretaría, ¿cómo vienen los próximos meses en cuanto a los 50.000 contratos que habían quedado, que se extendieron por unos meses, pero bueno, se decía que había una ola ahora de nuevos despidos en enero y que no sabemos qué va a pasar en marzo? Nosotros vamos a seguir peleando y defendiendo el Estado. Creemos fundamentalmente que el Estado regula las desigualdades sociales. No destrozan el Estado porque sí. Porque con eso le dan de comer a los chicos del Chaco, que es otra de los discursos que sostienen.
porque ¿para qué van a sostener las políticas? Porque los chicos del Chaco mueren de hambre, pero no es que después no dejan un galpón lleno de comida pudrirse y la derivan a los chicos del Chaco, no lo hacen, entonces es mentira. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Defender el Estado, porque creemos en el Estado y aparte creemos en el Estado fundamentalmente porque es el garante, es el que puede controlar los negocios de los poderes y porque creemos aparte que es el que equilibra. El Estado es el que equilibra lo que el mercado no va a equilibrar nunca, porque lo único que se va a generar con un gobierno como este es mayor desigualdad. ¿Por qué destrozan el Estado? Por eso mismo. Destrozan el Estado por eso mismo. ¿Qué vamos a hacer nosotros como trabajadores estatales? Defenderlo. Defenderlo en cada una de sus ministerios, en cada una de sus dependencias, en cada una de las políticas públicas que lleva adelante. Y ojalá seamos cada vez más defendiendo eso, porque el Estado de vuelta no es de los trabajadores, no es solo de los trabajadores. Ana Laura, ¿algo que quieras decir para cerrar? No, agradecerles un montón el espacio, agradecerles el espacio para poder contar lo que está pasando. Para nosotros es fundamental poder contar lo que está pasando, poder hacerlo en primera persona. Y eso, agradecerles la invitación, fundamentalmente. Y ojalá este 24 de marzo seamos un montón, se entienda la importancia que tienen las políticas de memoria, verdad y justicia, no solo para pensar el pasado, yo les repito, el nunca más es fundamental para pensar el futuro. Sí, exactamente. Y no es una consigna vacía esa, es fundamental entender lo que pasó también para entender lo que nos pasa ahora. Muchas gracias. No, por favor.